el abandono de uniformes escolares, pero primero el sector económico. Jorge Vidal, buenos días, ¿cómo estás? Hola Alberto, ¿cómo estás? Gusto saludarte, bien, bien. Gracias, igualmente. ¿Cuál es la situación económica de Sonora, Jorge, que te dejaron para cerrar el año en materia de empleo y lo que viene, lo que se alcanza a hacer? Mira Alberto, en la parte del crecimiento económico, nosotros hicimos la medición, básicamente la fotografía del último año. Y en el último año, es decir, en los últimos 4 trimestres, el crecimiento nos da un resultado de 0 crecimiento. Ahora, si nos vamos nosotros al primer trimestre del 2015, el crecimiento es de 0.2%. Eso es en la parte del crecimiento del Producto Interno Bruto, ¿sí? Sí. Ahora, en la parte, lógicamente, que impacta en la generación de empleo, podemos observar en la gráfica que yo presentaba que sí hubo crecimiento de los 140 y tantos mil empleos si promediamos el sexenio. Pero yo tengo que ver cómo estamos terminando el sexenio y cómo la declive de la generación de empleos es manifiesta. Es decir, que si en el 2011 traíamos 19,000 empleos, en el 2012 28,000, en el 2013 empieza a bajar a 15,000, el 2014 empieza a bajar a 10,000, de enero a agosto que ya anda en 11,000, o sea, la declive es manifiesta de cómo el desempleo va totalmente a la baja y cómo esto también impacta lógicamente en el salario mínimo de Sonora. Si tú lo mides en el primer trimestre del 2015, pues lógicamente Sonora está en el lugar 27. Entonces está en el lugar 23, me equivoqué, el lugar 23. Y luego en la tasa de desempleo, ahí sí, Sonora está en el lugar 27. Es decir, que todos los datos duros de la economía medidos, insisto, en el último año y en lo que va del trimestre, pues sí es de preocupación. Estamos en lugar 27 de empleo, es decir, casi en la lona del déficit de empleo, o por lo que me estás diciendo, Jorge. Sí, en el desempleo que nosotros tenemos, estamos en lugar 27 definitivamente. Y en la parte del salario también hemos caído 23. Definitivamente. El salario mínimo, el lugar 23, hasta por arriba de la media nacional, por abajo. Toda esta información es información que viene del INEGI, ¿sí? Que precisamente el INEGI pues lo maneja el doctor Sojo. O sea, los datos ahí están en el link del INEGI. Son los datos con los que yo manejé mi presentación básicamente. Y esto, pues sin duda que pues, el Estado dejó de crecer en el último año y medio. Y sin duda lo que dice el diputado Gómez Reina, que se refiere en el promedio anual, en el promedio sexenal, correcto, en el promedio sexenal sí, pero yo tengo que tomar la fotografía de cómo encontré esto, y lo que yo encuentro, haciendo referencia hasta el año anterior, son los datos que te estoy dando, Alberto. ¿Cuánto es el déficit de empleo? Estamos en el 27, pero ¿cuántos empleos hacen falta y cuántos se debieran de generar, por ejemplo, Jorge? No sé. Nosotros deberíamos estar creciendo alrededor de, cuando menos, entre 20 y 25,000 empleos. Aproximadamente ese es el ritmo correcto. ¿Anuales? O sea, para nosotros operar, para estar captando nosotros la mano de obra, el estudiantado saliente, deberíamos traer ese ritmo. Y ese ritmo no lo traemos, esa es la realidad. 25,000 al año, dices, de 20 a 25. Sí, claro, absolutamente. ¿Y qué traemos? ¿Cuál es? Traemos, como te digo, en el 2014 traemos una creación te hablo del 2013, traemos 15,000 empleos, en el 2014 10,000, y en enero-agosto traemos 11,000. Seguramente los datos que nos va a arrojar ahora el seguro, toda la fuente es el Seguro Social, ¿no? Seguramente los datos que nos va a arrojar el Seguro Social para el mes de septiembre serán interesantes, porque esto ya obedece a la expectativa y a la generación de optimismo que el triunfo de la gobernadora Claudia Pavlovich está dando. O sea, es una confianza hacia el inversionista. Habrá que ver los números que vienen de septiembre, que espero que estos no sean regateados por nadie. El desempleo, para explicar, el lugar 27, ¿qué significa? ¿Cuánta gente desempleada hay, por ejemplo? O sea, traemos una tasa más o menos de ocupación del 5%.
de la población económicamente activa, que debe andar por alrededor del 1.300.000, más o menos la población económicamente activa. Y de ahí el 5% es la tasa de desempleo que traemos. Por eso estamos colocados en el lugar 27 nosotros. 1.300.000 desempleo, entonces serían que unos 30.000 más o menos. Sí, más o menos, correcto. Unos 30.000 desempleados. ¿Cuál es el dado? Por eso te digo, Alberto, la tarea, la meta, el objetivo de la Secretaría en la promoción económica es, insisto, no es el gobierno quien crea los empleos, el gobierno hace el andamiaje, el gobierno va creando las condiciones adecuadas de confianza, de prontitud en la apertura de negocios a través de las mejoras regulatorias, de la confianza en la tierra, para quienes se instalan, va creando todo el andamiaje, lógicamente, para que las empresas se vayan instalando y generar la confianza. Esa es la tarea, es facilitador el gobierno. Totalmente. Yo te pregunto, ¿por qué se llegó a esto, Jorge? Porque el panismo justificaba la reforma fiscal, la caída en el empleo, en el sector económico. ¿Cuál es tu visión de acuerdo a los datos duros, al diagnóstico que tienes ya de por qué cayó así Sonora en desempleo y por qué llegamos a estos números? Tengo otras preguntas, pero ¿por qué tú crees que llegamos a esto? Yo creo que es una mezcla de varios factores, Alberto. El primero, pues lógicamente no podemos cerrar los ojos, es el factor mundial. O sea, la economía se ha desacelerado, Estado Sonora no es ajeno a ello, y menos como grandes productores del sector secundario, me refiero básicamente a los commodities, básicamente a la minería, no es ajeno lógicamente a esto. Luego el ritmo de economía de la China pues también impacta en todo esto. México como tal, el país, pues no está ajeno a la caída del petróleo, el tipo de cambio, pero además Sonora tiene fortalezas, y esas fortalezas yo siento aterrizado aquí en el caso de nosotros. Creo que, por ejemplo, un apalancamiento ideal que hubiese sido muy importante hubiera sido las aportaciones que la Federación hace a través de los programas par y paso, es decir, que por cada peso que Sonora pone, la Federación invierte o nos entrega otro peso, y en algunos otros programas más del peso, por así decirlo. Y este dato es alarmante. Este paripaso no fue aprovechado en los últimos año y medio porque Sonora no aportó nada. Te doy un elemento nomás, Alberto. En lo más importante, que es la ciencia y la tecnología y la innovación, en el 2014 Sonora aportó 3.5 millones de pesos. Es decir, que Sonora no aprovechó. Si tú, no sé, hay programas en Nacional Financiera que por cada recurso que tú pones, por cada peso que aporta el Estado, pues te detona una economía multiplicadora, y esto no se realizó, es decir, no se aprovechó por parte del Estado. Tenemos nosotros sectores estratégicos que no han recibido apoyo alguno del gobierno estatal, en especial la minería y las tecnologías, apoyadas por el gobierno federal. Entonces, bajar todos esos recursos, empatar todos esos recursos, hubiera detonado cosas muy interesantes, ¿no? ¿Desde cuándo viene todo esto? ¿Desde cuándo crees que se dejó de hacer todo esto? Yo te hablaría, si yo me voy al historial, que es la óptica con la que el diputado Moisés Gómez Reina analiza, a la parte sexenal, sí, los primeros años, 2010, 11, 12, fueron buenos y el ritmo fue muy bueno, pero yo empiezo a ver ese receso a partir de 2012, y catastrófico, lógicamente, en el 14 y el 15. Entonces, te insisto, si hay empresas, por ejemplo, que están despegando, que están arraigadas, que hay mucho futuro, como es la empresa, la aeroespacial, y si nosotros no estamos invirtiendo recursos para estar preparando centros de capacitación especializado, pues el atractivo a estas empresas les es poco, porque si bien ellos vienen a invertir el capital a Sonora y vienen a aprovechar la mano de obra sonorense, pues lógicamente quieren ver de dónde se va a estar sacando, dónde va a estar saliendo el talento del estudiantado que les va a complementar pues el trabajo que están realizando, la vocación que ellos tienen aquí. Hay que recordar que el capital humano pues es clave. Yo te lo decía, me impresiona, y capítulo aparte, Alberto, me invitaron los directivos de la FORA hace 3, 4 días a visitar la planta. Es un verdadero orgullo sonorense, y que se están produciendo 1.400 automóviles diarios,
con valor de 50, 60 millones de dólares diarios, y es todo hecho con manos de sonorenses, de 3,000 empleos directos y 7,000 indirectos en la planta Ford. Pero cuando yo hablo con los directivos y me dicen que hay una serie de compromisos que todavía no se han empatado por el gobierno estatal y que eso a veces desanima la posibilidad del crecimiento, pues sí es de llamar la atención. ¿Qué sucedió en los últimos 2, 3 años? ¿Por qué? Entonces, pues si tú ves la parte, lo platicabas ahorita con mi amigo Ernesto de Lucas, y ves la parte de la falta de inversión en la parte educativa, pues lógicamente en ciencia y tecnología e innovación, que suena así muy futurista, pues se dejó de hacer. Sonora dejó, en la parte de ciencia y tecnología, Alberto, estamos en lugar 24. ¿Cómo lo puedes creer que el lugar 24 está por encima de nosotros Yucatán, caray? O sea, que invirtieron más dinero en ese renglón. Entonces, si inviertes en ese renglón de ciencia y tecnología, pues te van a dar la parte que te toca únicamente. Entonces, eso es lo alarmante, ese es el reto, Alberto. Y aparte, por último, abandonaron uniformes escolares porque dice la respuesta acá de la gente de la Secretaría de Economía que no hubo abandono. ¿Sí hubo abandono o no? Mira, la verdad te soy sincero. Primero, es una tarea que no le tocaba a la Secretaría de Economía, que la tarea más importante es la atracción de capital, la creación, generación de empleos, lógicamente, y generar la confianza a los que se vienen a instalar aquí para producir trabajo. Segundo, no nos tocaba a nosotros esa tarea. Entonces, cuando yo llego, lo único que tengo, inclusive en la entrega-recepción, en la página 567 y 68, ahí no se menciona los uniformes del 2014. Entonces, afortunadamente, a mí me envían de la Secretaría de Educación el convenio que se firmó, y cuando lo observo, empiezo a rastrear esto, y me encuentro con esas bodegas, que son bodegas donde se encontraron cantidades, ahí están las fotografías, y está todo certificado por autoridades, etcétera. Y me encuentro con esa cantidad de 210 millones de pesos, con 370,000 pares de zapatos, de niños que les tomaron las medidas hace 6 meses. Imagínate, Alberto, si los van a quedar a los niños que crecen rapidísimo, se tendrá que cambiar el modelo de distribución, sin duda. Claro que estaba abandonado. Yo no encontré guardias, yo encontré la luz cortada, yo encontré tirado esto, yo encontré con un gran riesgo las bodegas de un incendio o algo catastrófico. Claro que estaba abandonado, eso es abandono. ¿Eran 270,000 pares de zapatos y cuántos uniformes? Como 270,000 pares de zapatos, uniformes, 70,000 blusas, otro tanto. Es alarmante. El valor de todo eso son 210 millones de pesos. Yo traje un experto textilero del DF hace 4 días y la calidad ni se diga, Alberto. No podrás creer que esos zapatos vienen de China, pero con facturas de Guanajuato. Es impresionante lo que está ahí, Alberto, es impresionante. ¿Dónde estaba todo eso? Es decir, ¿por qué no lo habían entregado? Es decir, esas bodegas pertenecen las prestó en comodato el señor Mario Aguirre. O sea, comodato, como tú sabes, es una figura jurídica que no exige una prestación monetaria, es decir, las prestó. Y ahí estaban las bodegas, están rumbo al sur, aquí de la ciudad. Ya puse veladores, ya conecté la luz, estamos ordenando todo para sacarlos de inmediato, y la instrucción de la gobernadora es que se entreguen de inmediato, independientemente que traigan el sello referente al gobierno anterior o no. Lo importante es entregarlas con otra metodología, te insisto. ¿Pero no habían avisado, Jorge? Es decir, no, digo, nosotros el convenio lo tenía la Secretaría de Educación, el convenio que se hizo, pero yo en la entrega-recepción, que lo estamos haciendo por ley, te insisto, hasta ahorita, claro que faltan 30 días todavía que tienen ellos para hacer algunas aportaciones, pero hasta ahorita, en la acta de entrega-recepción, no decía absolutamente nada. ¿Quién era el responsable de todo esto? Definitivamente debe ser la Secretaría de Educación del sexenio anterior, yo no tengo la menor duda, porque lo que le tocaba a la Secretaría de Economía, es decir, al diputado Gómez Reina, era la distribución, pero que tenía la logística de todo esto y los contratos. Pues, entonces, ¿el responsable es Secretaría de Educación, no es Economía? De Educación, definitivamente. O sea, lo que se entregó ahorita, se deben 150 millones todavía que se tienen que pagar de un producto que está deteriorado, abandonado, pues que hay que ver qué es lo bueno, qué es lo malo, lo que vamos a utilizar de inmediato. ¿Cuál es el abandono de eso? El desperdicio sería, me dijiste, 210 millones de pesos tirados. Son 200, el contrato es de 260 millones aproximadamente, pero lo que está ahí más o menos, lo que hemos recibido en productos son alrededor del 60%, te diría, y siguen recibiéndose todavía producto, ¿no?
y es el que estamos ahorita nosotros, lógicamente. ¿Pero sí van a entregar los uniformes? ¿Van a entregar? Sí, de inmediato, cada día que pase el niño crece más, no les van a quedar los uniformes, lógicamente, pero sí de inmediato, nomás que queremos partir con una metodología cierta, ¿no? Pero lo que no me... Digo, ¿cómo es posible que abandonaron tantos... ¿Cuánto tenía todo eso, más o menos? Esto se había entregado entre agosto, a finales de agosto, para inicios del ciclo escolar en septiembre. Pero estaba abandonado, dices 6 meses con anticipación. ¿Cuánto tenía todo ese material ahí? No, te insisto, esto seguramente se empezó a recibir los meses anteriores a agosto, ¿no? Es decir, pero la obligación era de entregarlo a finales de agosto y principios de septiembre, y es donde no se ha entregado. Pero te insisto, estaba abandonado, no había veladores, no había energía eléctrica, y ahí está todo. ¿Dónde está la bodega esa? ¿Mande? ¿Dónde está la bodega? Esta se encuentra hacia, no recuerdo las calles, porque te miento, Alberto, pero está hacia el sur de la ciudad, ¿no? Muy bien. El día en que gustes, con muchísimo gusto te las enseño. ¿Qué le dices a los empresarios, por último, a quien te escucha? Ahorita voy a tener una mesa de análisis de lo que viene economía. Paciencia. Mira, dos puntos muy importantes. Es importante reestructurar la política económica de Sonora. Hay que diseñar un modelo que articule los sectores estratégicos, con acciones acertadas, Alberto, para poder potenciar y lógicamente impulsar la minería, la manufactura. O sea, la Secretaría de Economía ahora sí debe promover una política donde se alineen las actividades económicas con los objetivos de la federación, del paripaso que te platicaba. Tenemos que fortalecer los mercados internos. Tenemos lógicamente el reto es el crecimiento y la generación de mano de obra. Hay que potenciar lógicamente la atracción de las inversiones aquí, las que ya están instaladas. Todos esos retos los tenemos que desarrollar, lógicamente, como te digo, con una reestructuración desde el punto de vista de la política económica de Sonora. Esos son los grandes retos, Alberto, de inmediato. Muy bien, te agradezco mucho, Jorge, estaremos en contacto. Te mando un abrazo y gusto en saludarte. Igualmente. Por tu tiempo, hasta luego. Al contrario, era necesario. Jorge Vidal, secretario de Economía, ya vio usted, tengo la réplica sobre los uniformes y tengo aquí un análisis con Antonio Quintal y Demian Duarte sobre lo que le espera a la economía. Y después Daniel Rivera de Ingenia, verá usted quién sale a la cabeza para dirigir el PAN, quien menos se imagina, y los datos duros de esa encuesta interesante de Ingenia. Te pones al 100 con el estilo sin censura de Proyecto Puente, con Luis Alberto Medina, por Stereo 100.